El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear. Aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo programa que se llama El Ruido del Fondo. Es un programa dedicado específicamente a reflexionar sobre aquellos libros que nos habitan. El ruido del fondo, en realidad, yo lo considero un viaje, pero no lo voy a considerar un viaje cualquiera. Es un viaje que nos va a acompañar por un recorrido que yo he hecho en la literatura también, pero no solo en la literatura, también en lo físico. Con libros que me han acompañado por Colombia, por México, por Portugal, por España, por Francia y actualmente por Italia. Cada episodio de este podcast no solo buscará abrir un libro, sino también realizar un encuentro con el libro, ¿sí? Abrir un momento específico con eso que vivimos nosotros cuando leemos. Entonces, la reflexión profunda frente a lo que leemos nos arroja una serie de preguntas de qué estaba yo viviendo en el momento en que leí ese libro. ¿Qué miedos, qué sensaciones, qué dolores, qué formas, qué caos y también qué ruido del fondo nos perseguía en aquel momento cuando leíamos ese libro? Yo considero necesario realizar esta reflexión porque naturalmente cuando leemos nos identificamos con algo. Cuando un libro nos engancha porque nos identificamos con algo específico que estamos leyendo allí, pero también con algo específico que hemos vivido o estamos viviendo. Por eso, este podcast lo quiero dedicar en realidad no solo a leerles, a hacerles un ensayo o una reseña, sino más bien a formar un camino empedrado de literatura por donde nos atraviese la existencia, nos atraviese la pérdida, la espera, el cambio y también la necesidad. Yo creo que aquí nunca la literatura será un caso aislado porque pues la literatura es una pasión para mí. Más bien yo considero que será una conversación íntima con aquellos libros que llegan a nuestras vidas, que leemos y que nos dejan algo. Porque sinceramente en cada libro que leemos y que nos conecta, siempre hay un ruido que nos acompaña. Y ese ruido considero yo que solo se responde cuando leemos. Y cuando leemos nos entregamos completamente a algo bastante natural que el ser humano pues busca, ¿no? Y es encontrar respuestas, encontrar motivos y encontrar causas de por qué a ese personaje le pasan cosas. De por qué a ese personaje le pasan tantas cosas que a mí me han pasado, ¿sí? De por qué ese personaje como el coronel, ¿sí? Se termina retratando con mi vida. Entonces, yo cuando leí este libro necesité reflexionar mucho tiempo para poder comprender que este libro me estaba hablando a mí desde la mirada de un viejo, pero eso lo vamos a ir respondiendo a lo largo de este podcast.
Este podcast mm, nos lleva directamente a hablar de El coronel no tiene quien escriba por una sencilla razón. Cuando yo me encuentro con Gabriel García Márquez, con su obra específicamente, y con El coronel no tiene quien escriba, yo encuentro a un hombre que escribe desde la mirada, que también escribe desde la ausencia y también escribe desde el dolor. Este libro me permite reflexionar a mí sobre algo muy interesante y es la esperanza. La esperanza, el amor, el olvido, ¿sí? Y dónde nos encontramos a nosotros mismos cuando estamos sentados a la intemperie, dónde nos encontramos a nosotros mismos cuando estamos sentados ante el dolor y dónde nos encontramos directamente con un libro que profundiza un tema tan fuerte, tan heavy como lo es la soledad y el olvido. A nivel personal, cuando yo leí El coronel no tiene quien escriba, yo tenía más o menos 10 u 11 años. Era un chico bastante rebelde, me acuerdo tanto. Eh, y la verdad, pues es un libro que me agarra en un momento de mi vida donde yo era un malhumorado. Un chico que leía pero soltaba los libros y no reflexionaba frente a eso. Tiempo después, este libro me vuelve a encontrar y la reflexión es muy profunda. Doy una mirada hacia atrás cuando este libro me habla y digo, mierda, aquí hay algo de lo que yo no he reflexionado y es un pasado que pensé que había soltado, pero que jamás se fue. Ahí es donde yo encuentro esa mirada interna, esa mirada de la vida que nos invita a vernos a nosotros mismos, pero no desde afuera, sino desde adentro. Y esta lectura me hizo sentir que yo estaba perdiéndome una segunda oportunidad de ver algo que yo había vivido y era el olvido. Ese pasado de olvido al cual fui sometido, esa infancia de olvido a la cual fui sometido, la había dejado encerrada en una habitación donde yo tal vez no quería volver a entrar. La había cerrado para siempre, la había cerrado completamente. Y las líneas que acabo de leerles me hablaron de un momento donde recordé a mi madre. Me hablaron de la escasez, de la escasez como el símbolo que atraviesa toda la obra prácticamente, ¿no? Pero también de la escasez como símbolo que atraviesa mi vida. Al mismo tiempo me habla de la esperanza, que es bastante interesante esta parte porque desde el inicio de la historia, cuando este coronel habla de la raspadura de café, que lo mezcla con el óxido de lata y demás, habla de la precariedad, pero de la resistencia y la lucha y el deseo de un coronel ya finalizando su vida por no caer al abismo, yo digo también. Y ese abismo tal vez es la resignación a la cual estamos nosotros condenados. Llegando a un punto profundo de la intersección de este libro y demás, ¿qué cosa quizá estaba yo viviendo o sintiendo en el momento que leí esta magnífica obra? Pues esa imagen del coronel y el café me llevaron de nuevo a mi infancia, me transportaron por un lugar que nunca olvido y es las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá. Y me sentaron en una vieja butaca de madera y desde la distancia, en ese recuerdo, me pone a observar a mi madre en una situación bastante particular. Mi madre era una mujer que la vida pues intentó derrotar de mil maneras. La intentó derrotar desde el inicio de su vida prácticamente con la orfandad, luego con la necesidad, con esa precariedad que siempre la acompañó o tocó la puerta de su casa. Y recuerdo una imagen de mi madre ante el reflejo naranja de la luz de una vela. Yo recuerdo que mi madre ponía agua a los cunchos del café para preparar un tinto, como lo decimos en Colombia, para tratar de calmar el frío de esas mañanas en las montañas boyacenses de la gran
e inmensa Colombia. Ahí yo comprendí algo muy interesante cuando yo tuve la oportunidad de recordar esto. Primero, de que la precariedad estuvo presente a lo largo de mi infancia. Yo no recuerdo la electricidad en mi infancia, no recuerdo el dinero, no recuerdo un trabajo estable de parte de mi madre. Recuerdo mucho el hambre, ¿sí? Porque, digamos, esto era lo que siempre estaba presente. Pero también puedo recordar que tiempo después, como ya en parte de mi adultez inicial, conocí la electricidad y conocí el cine. Pero hay algo que me pasa actualmente y es que hay una distancia muy grande con el cine y yo. ¿Por qué? Porque hay muchos amigos que hablan de cine, son cineastas, y esta gente me habla desde la profundidad del cine de una manera espectacular, porque sinceramente yo el cine no lo comprendí sino hasta hace poco. Hasta hace poco pude lograr comprender qué es el cine y qué demás. Porque mientras mis amigos estaban viendo películas y demás, viviendo una vida normal, en el contexto de cómo avanza el tiempo y la tecnología, yo estaba aprendiendo los saberes ancestrales del campo colombiano, estaba aprendiendo a ser un pequeño agricultor, a cuidar gallinas, a apreciar la vida minúscula de los animales. Todo esto yo lo encontré, pero al mismo tiempo encontré algo que era la necesidad, el hambre, ¿sí? El abandono, la lucha, la carencia. Y todo esto lo recordé al leer El coronel no tiene quien escriba, porque toda la obra de García Márquez, toda esta forma de mostrarnos la vida de este coronel, nos trata de reflejar más que nada que lo que vive un colombiano promedio es lo que vive el coronel. Un colombiano promedio del campo. El olvido, la precariedad, el sentir que ya no hay esperanza. Entonces, desde esa mirada yo empiezo a analizarme completamente y a ver qué resistencia yo tenía para poder seguir adelante. Y una de las resistencias inicia cuando yo me enlisto para ser un minero de esmeraldas, siendo todavía un niño. Cuando yo empiezo a realizar esta labor, yo recuerdo que me metía en los socavones de más de 300 metros de profundidad con un calor que calcinaba la carne. Prácticamente sentía que la sangre me hervía. Y reflexionando sobre toda esta parte profunda de mi pasado y de cómo empecé a sobrevivir a partir de lo que la vida me presentaba y la oportunidad que me presentaba de volverme multimillonario de un día para otro en una mina de esmeraldas, eh, empecé a dialogar conmigo mismo y a sentir que cuando uno lee, siente un espaldarazo completamente de aquellos autores que han vivido cosas similares o aquellos personajes que han vivido cosas similares. Y esto pasa con el coronel. El coronel nos lleva a reflexionar sobre qué tanto podemos resistir y en qué nos podemos nosotros confiar o esperanzar. En qué podemos nosotros fiarnos para tener un futuro mejor. El coronel nos cuenta que se fía de una pensión o también de un gallo. Yo me fiaba de una esmeralda o de una mano amiga, una ayuda particular de alguien o siquiera del Estado para poder salir adelante. Bueno, ahí continúa mi vida y entre la ficción y la realidad crecí en ese pueblo de montañas infinitas, rodeado de un verde intenso, pero también de un verde selva que brotaba de lo profundo de la tierra, que eran las esmeraldas. Al convertir este territorio en mi zona, en mi refugio, yo creo que también el coronel nos muestra el sentido de lo que es la comunidad. Así como el coronel asistía comúnmente donde sus amigos a pedirle ayuda, a simular su pobreza con ellos, yo también, y creo que mis hermanos también lo hicimos muchas veces para desarrollar algo que se llama la supervivencia.
porque claro, en medio del hambre crece la incertidumbre, ¿sí? Y el desespero del pobre, el lamento del caído, llamémoslo acá, y lo recursivo que uno puede ser a partir de la necesidad. Eh, por ejemplo, en mi infancia yo nunca conocí lo que era el olor a ropa nueva y realmente uno termina siendo muy recursivo en la vida porque yo recuerdo cuando a nuestra casa llegaban bolsas de ropa de las fundaciones que regalaban cantidades y cantidades de ropa para la gente pobre de los campos colombianos. Cuando llegaban este tipo de ropa, era ropa pues obviamente de personas que quizá tenían 5, 10 o 15 años más que un niño de una estatura baja, de un peso obviamente bastante bajo por la marcada desnutrición. Y ante la necesidad no se vuelve recursivo. Yo cuando esta imagen la traigo a mi memoria, se viene a mí el recuerdo del olor a naftalina, que es el mismo olor que el gran Gabo incluye dentro de la obra cuando el coronel guarda sus trajes para que la polilla no se los coma. Y esta ropa también traía ese olor, la ropa que nos regalaban las fundaciones. Y la recursividad era volvernos costureros en medio de la nada. Reduzca tallas para poder utilizar pantalones. Yo siendo un niño, una talla muy pequeña, tallas de un adulto de 30, 35 años, era una talla bastante grande, y reducirla a partir obviamente, de mi medida, ¿no? La medida que yo tenía. Entonces toda esta parte enorme que nos enfoca, nos trae la literatura, hay que recordarla, que la trae también para que la reflexionemos con lo que estamos viviendo, con lo que vivimos, que no olvidemos esta parte importante, la famosa frase del de dónde venimos, ¿sí? De ese pasado, ¿sí? Y de dónde estamos ahora. Y ese pasado hay que refugiarlo, hay que guardarlo, ¿sí? Por más cruel que parezca, por más cruel que se vea, ¿sí? Por más mezquino que se vea también, porque a partir de ese pequeño detalle de recordar que hasta la naftalina que incluida, estaba incluida dentro de las ropas que regalaban las fundaciones, y dentro de la naftalina que también se describe en la obra de Gabo, se encuentra algo, y es que nosotros nos adaptamos al contexto en el que estamos, nos adaptamos de una manera constante y buscamos la alternativa profunda de ser resolutivos, de tratar de capotear de una manera bastante diversa una realidad que puede ser más cruel, pero nosotros tratamos de hacerla menos cruel, adaptando nuestra vida pues a la necesidad y aprendiendo a vivir con la necesidad. Y la necesidad es algo que no solo se ve en la infancia, sino es a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, a lo largo de la vida continúa siendo algo repetitivo, pero se aprende a vivir con ella. Y yo creo que todos aquellos que hemos pasado por la precariedad y hemos vivido la precariedad y hemos habitado esa parte importante, nos hemos hecho como más fuertes a partir del recurso que utilizamos para solventar lo que nos falta. Y el recurso no viene desde robar o hacer el mal al otro, no. El recurso viene desde cómo puedo ser más feliz, cómo puedo ser más yo, cómo puedo ser más humano con el otro si yo vengo de abajo, ¿sí? Si yo vengo de allí, si yo puedo si pude construir desde lo más bajo del mundo, ¿cómo no puedo ser bueno con el otro que viene también por ese camino, arrastrando ese lastre inmundo de la necesidad? Y esto pues me lleva a una reflexión demasiado profunda de la necesidad, del hambre, de las soledades, del olvido, de la recursividad y también del sentido de reflexionar a partir de lo que uno lee. Hay algo interesante también en la obra de Gabo, y es que él nos regala las primeras experiencias, las primeras sensaciones, los primeros saberes, las primeras impresiones que se tiene ante lo desconocido. Y yo creo que a partir de la obra de Gabo se puede recuperar algo, y es la capacidad de sorprendernos,
tener la capacidad de sorprendernos ante el otro, ante la majestuosidad de la naturaleza, ante la majestuosidad de las ciudades, ante la majestuosidad de las personas. Y esa pequeña cosa olvidada y parece obvia para muchos, esa capacidad de sorprendernos se ha perdido. Y Gabo nos permite reencontrarnos con esa parte íntima del otro, con esa parte íntima que nos rodea, pero que parece que la obviamos y que termina siendo poco importante. Entonces, al encontrarnos con una obra como estas y al encontrarnos que la esperanza, la espera, la necesidad y todo es un primer encuentro que tiene este anciano, el coronel, con todos estos altibajos y con todas estas situaciones, nos hace comprender que esos primeros encuentros que nosotros también tuvimos no son solo primeros encuentros hechos para personas específicas, sino son primeros encuentros hechos para la humanidad, ¿sí? Y esos primeros encuentros que uno tiene con algo que desconoce le permiten a uno reconocerse como ser humano. Y yo siento que la obra de Gabo nos vuelve más humanos, nos vuelve más íntimos, nos endereza muchísimo el tacto, ¿sí? No nos desvía del camino, sino nos acerca más a lo profundo, a esa imagen melancólica, a esa imagen que renace, que muere, que hace persistir, que quizá mediante un proceso bastante largo y de bastante trabajo, se pueda construir una sociedad donde, por ejemplo, al encontrarse con la pobreza no sea tan terrorífico, ¿sí? Al encontrarse con la necesidad no sea tan terrorífico, porque nos desacostumbramos a eso, nos desacostumbramos lastimosamente a encontrarnos con las sensaciones. Ahora nos estimulamos de una manera bastante estúpida, que es mediante las redes sociales, mediante ese auge vertiginoso donde nos pintan un canto de sirenas enorme de un mundo mejor, cuando realmente el mundo no es mejor ni peor, el mundo es igual, ¿sí? Simplemente nos ponen a seguir siendo eso que no somos. Y Gabo participa en esta parte, en estrellarnos contra el mundo y en decirnos, el mundo y su esencia es esto. El mundo y su esencia puede ser esta imagen preciosa de un anciano intentando sobrevivir, porque es una imagen preciosa el tratar de encontrarse con este anciano y analizar qué sucede en su vida, qué piensa, qué sucede en la voz, qué sucede en la mirada, qué sucede en el sentir de un viejo que ha sido olvidado. Entonces esa es la relación que encontramos con la literatura y también que encontramos con nuestras vidas. Eh, claro, el coronel nos habla de los lirios venenosos, nos habla de los hongos, pero también nos habla de cómo simular la pobreza, porque al final de todo encontramos a un hombre que termina siendo muy orgulloso. Y en mi caso también puedo decir que a mí me daba vergüenza la pobreza, mucha vergüenza, me causaba bastante lástima por mí mismo decir que en mi casa no había electricidad, decir que en mi casa no había comida, por ejemplo. Y en el coronel también pasa lo mismo, el coronel utiliza piedras, las mete en el agua, prende el fogón para que por la chimenea salga humo y que la gente crea que en la casa del coronel hay comida y que la gente no hable y diga cosas que no son. Esta imagen es muy representativa porque nos identificamos continuamente con aquello que leemos, pero también con aquello que hemos vivido o con aquello que estamos viviendo continuamente. Somos círculos repetitivos de una multitud de casualidades que nos muestra la literatura, pero también que nosotros, como habitantes de un país colmado de muchísimas cosas como la indiferencia, que es algo que le pone ritmo constante a la vida del colombiano promedio, nos encontramos con esa indiferencia ante el otro y esa burla ante la pobreza, porque yo estoy seguro, más por mi experiencia y también por lo que he leído,
que la vergüenza que produce ser pobre no es una vergüenza, en este caso, particular, o porque sea una vergüenza nacer pobre, sino porque da vergüenza la burla que produce ante los ojos de los demás el ser pobre, el ser vulnerable. Y la vulnerabilidad termina siendo como algo dañino que nos está afectando y que nos afecta a muchos. Yo he intentado ser vulnerable en muchas ocasiones y realmente no me ha funcionado. No sé por qué, no me he encontrado con personas indicadas para mostrar esa vulnerabilidad y termina uno siendo, obviamente, objeto de señalamientos, así como el coronel sentía que no quería seguir siendo objeto de señalamientos por un pueblo completamente que los señalaba y los juzgaba o decía que eran pobres. Entonces, yo creo que en una reflexión final que nos permite encontrar esta magnífica obra es no decir que al final vamos a comer mierda, como el gran Gabo la hace terminar, sino nos hace analizar desde dónde nosotros partimos y hacia dónde llegamos. La vida del coronel se cruza con la mía, parte de la idea de un coronel que ha luchado muchas guerras y que gracias a esas guerras civiles que él pudo ganar, merece una pensión que jamás llega, no llega un agradecimiento. Y se cruza con mi vida porque soy un niño que nace en medio de la riqueza. La mina de Esmeralda que cuento era un lugar bastante rico, de muchísimo dinero, muchísimos millones, pero que habitaba la pobreza completamente. Habitaba completamente la pobreza. Entonces, un coronel que era un héroe nacional nunca fue concebido como un héroe nacional, y un niño que nace en la riqueza nunca será considerado un niño que merece algo digno para su vida, sino es un niño pobre, olvidado y enajenado. La función de la literatura es esta, la función de este podcast es traernos de nuevo la obra, mostrarnos qué estaba pasando en el momento específico de nuestra vida y reflexionar a partir de lo que leemos. Creo que es un ejercicio que debería ser más profundo, un poco más intenso, encontrarnos a nosotros mismos, reflexionar sobre aquello que estábamos viviendo, por qué estábamos viviendo eso, por qué ese personaje vive eso y por qué ese personaje se identifica conmigo cuando vive los acontecimientos que el autor narra. ¿Será que la vida es un círculo que se repite una y otra vez en vidas diferentes? Y este es el primer capítulo que publico para que reflexionemos un poco sobre lo que es la literatura y qué estábamos viviendo nosotros. De esta forma terminamos este episodio. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que en el ruido del fondo no solo abrimos un libro, sino también abrimos un recuerdo íntimo, ¿sí? Un recuerdo donde nos desnudamos completamente ante el otro, sin importar nada. Si les gustó este episodio, compártanlo. Quizá a alguien que haya vivido una vida como esta le llegue y pueda comentar un poco acerca de su experiencia. Muchas gracias y nos vemos por aquí. Chao, chao.